Buenos días, ¿cómo están? Wow, me cambió la voz, me cambió la voz. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están contentos esta mañana, estar acá, esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor de estar acá esta mañana? Amén, amén. Mire, si usted, no alcanzo a ver por ahí, pero si usted nos acompaña el día de hoy y es la primera vez que está con nosotros, queremos darle este aplauso es para usted y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Siempre tratamos de invitar a las personas que nos visitan, que nos acompañan por primera vez, a que tomen unos minutitos y nos saluden por allá. Al final del servicio estamos un servidor y algunos otros de nuestros hermanos allá en la entrada y nos gusta saludarle, ponernos a su disposición, conocerle, conocer su nombre y contestar preguntas si es que usted tiene alguna pregunta. Así es que, y bueno, si por si eso no fuera si eso fuera poco, también tenemos un regalito para usted. Si usted nos visita la primera vez, nos llena una tarjetita ahí de visitante, le daremos un regalito ahí para que nos recuerde. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos venido estudiando las últimas 2 semanas, basada en el Sermón del Monte, ¿no? Lo que algunos conocen como el Sermón del Monte, es el sermón, documentado al menos más largo de Jesús. Y el día de hoy le voy a invitar a que, si usted trajo su Biblia, busque ahí en su Biblia, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5 y vamos a estar en los versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Y yo creo que, mire, estos versículos van a ser van a ser clave para nosotros para poder entender todo el resto del sermón, todo el resto de este mensaje que Jesús entregó. Estos 3 o 4 versículos van a ser la clave para nosotros para poder entender de qué se trata todo este sermón. Amén. Así es que si usted lo tiene por ahí, Mateo 5, 17 al 20, yo lo voy a leer. Usted me sigue ahí con su vista. Si no trajo su Biblia, no se preocupe. Nuestros hermanos de media lo van a estar poniendo ahí, cada pasaje conforme lo vamos leyendo. Amén. Mateo 5, versículo 17, dice así, mire, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Versículo 19. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. ¿Me ayuda a orar esta mañana? Ah, Siempre, bueno, casi siempre todos los domingos les pido, les propongo un trato y ese trato siempre es usted ora por mí y yo oro por usted. Y el día de hoy, yo le quiero pedir que usted ore por mí. ¿Sí? Si usted normalmente no lo hace, hágalo esta mañana. Eh, es difícil a veces estar acá arriba y entregar un mensaje cuando hay cosas en tu corazón con las que tú estás luchando. Siempre se los he dicho, no se trata de que yo estoy acá porque soy mejor que nadie. Las mismas luchas que usted está pasando las estoy pasando yo. Y es difícil a veces entregar un mensaje cuando tú estás luchando con todo esto. Entonces, esta mañana yo le pido que usted me ayude a orar. Ayude a que yo no sea el que hable. Hay cosas en mi corazón que no necesita usted escuchar. Hay cosas de mi palabra que usted no necesita escuchar. Lo que usted necesita escuchar y lo que yo necesito escuchar es palabra del Señor. Amén. Así es que ayúdeme a orar. Que lo que yo tenga en mi corazón, que Él no quiera entregar esta mañana, que eso entre por un oído y salga por otro. Pero que las palabras que Él hable esta mañana, lo que sea de su corazón, que eso sí encuentre buena tierra en nuestro corazón. ¿Le parece? ¿Me ayuda a orar esta mañana? Señor, yo te doy gracias. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad esta mañana de estar acá.
Y aun cuando en nuestro corazón hay, hay cosas que tú nos estás mostrando que necesitan ser cambiadas, tú nos das la oportunidad una y otra vez. Nos llamas una y otra vez. Y yo te doy gracias por eso. Padre, esta mañana yo te pido que tú obres de una manera muy especial por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido perdón. Señor, que cada persona en este lugar, ahora que nos acercamos a tu palabra, podamos hacerlo de una manera honesta, sincera, sabiendo, Señor, que quizá no todo lo que vamos a escuchar de tu parte es lo que necesariamente quisiéramos escuchar. Padre, yo te pido que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón. Señor, que sea tu palabra y únicamente tu palabra lo que eche raíz en el corazón de tu iglesia. Padre, si hay algo en mi corazón, si hay algo que yo hable que no venga de ti, Señor, que esas palabras eh, simple y sencillamente entren por un oído, salgan por otro, pero que tu palabra, Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, que enseña, que exhorta, que redarguye, que encuentre tierra fértil en cada uno de nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias por todo. Bendice tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, muévete, ministra, sana, cambia, transforma cada corazón en este lugar, Señor, comenzando con el mío. Te doy gracias por todo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El día de hoy, mire, vamos a estar entonces enfocados en este pasaje. Y yo creo que es quizá la parte central, la médula ósea del sermón. Estos 4 versículos nos van a ayudar, si los podemos entender un poco, nos van a ayudar a comprender lo que Jesús nos trata de comunicar en todo el resto del mensaje. ¿Ok? Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien de nosotros, alguien de la iglesia, se acercara con usted y le dijera, ¿sabes qué, Adrián? He decidido que voy a cumplir y tratar de cumplir la ley, el Antiguo Testamento. ¿Cómo reaccionaría usted a eso? ¿Cómo reaccionaría si alguien se acerca con usted y le dice, ¿sabes qué? Me he propuesto en mi corazón que voy a empezar a estudiar el Antiguo Testamento y voy a tratar de cumplir con todo mi corazón todos los mandamientos y la ley que el Señor nos manda ahí? ¿Cómo reaccionaría usted? Y sea honesto. Yo creo que si somos honestos, muchos de nosotros quizá nos preocuparíamos. Quizá diríamos, oye, no estoy muy seguro que esa sea una muy buena idea, ¿no? No sé si has escuchado por ahí, pero nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿no? Eso es algo que muy comúnmente decimos los cristianos y el punto es que muchas veces eso nos lleva a pensar que, pues, nosotros no somos salvos por la ley, nosotros somos salvos por gracia, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entonces, como somos salvos por gracia, no estamos muy seguros de que, pues, sea necesario, por decirlo así, o de que haya alguna razón para tratar de regresar al Antiguo Testamento y tratar de cumplir la ley. Digo, si ya somos salvos por gracia, pues, ¿para qué entonces regresamos al Antiguo Testamento y empezamos a leer todos esos mandamientos, todos esos principios que el Señor nos da en el Antiguo Testamento? Digo, yo creo que yo le diría a esa persona quizás, ¿sabes qué? Pues recuerda, nosotros no somos salvos por la ley. Pero yo creo que muchas veces el pensar, bueno, nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos por la ley, muchas veces nos confunde como cristianos y llegamos al punto que dice el pastor Dallas Willard, llegamos al punto donde nosotros, al contrario de aquellas personas, los judaizantes, que querían agregar leyes, querían agregar mandamientos a la fe de Jesucristo, ellos decían, es que la fe no es suficiente, necesitas seguir cumpliendo la ley, necesitas, por ejemplo, seguir haciendo ceremonias, necesitas, por ejemplo, circuncidarte, que eso es parte de lo que la ley nos decía.
la gracia o la fe en Jesucristo no es necesariamente suficiente. Dice el pastor Dallas Willard, nosotros hemos hecho lo contrario. Nosotros ahora lo que hemos hecho, dice él, es hemos quitado los principios morales de la ley de Dios a la fe en Cristo. Entonces, ellos lo que hacían era agregaban o trataban de agregar leyes, normas, sacrificios, ceremonias a la fe en Cristo, diciendo que la fe no era suficiente. Y nosotros, dice el pastor Willard, nosotros hemos hecho lo contrario. Nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Hay que dejar a un lado las leyes morales y vamos solamente a enfocarnos en la fe y en la gracia. Y el problema, dice el pastor, es que nosotros lo que en el fondo queremos es fe sin obediencia. Pero mi pregunta es para usted, ¿usted cree que esta sea la perspectiva que Jesús tenía en mente cuando él pensaba en el Antiguo Testamento? Digo, si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús, yo creo que la pregunta más importante para nosotros es, ¿qué piensa no el pastor Adrián o no Abby o no la hermana María acerca del Antiguo Testamento? Lo más importante para nosotros es, ¿qué piensa Jesús acerca del Antiguo Testamento? Y mire, algo que yo creo que vamos a poder ver, si usted estudia la vida de Jesús, estudia el ministerio de Jesús, usted se va a dar cuenta que desde un principio su ministerio era diferente a lo que quizá las personas esperaban. Jesús hacía cosas, vamos a llamarle así, que no necesariamente iban de acuerdo a lo que los eruditos en ese momento pensaban que se tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, Jesús hacía cosas como, por ejemplo, sanar el día de reposo. Varias veces se encontró con personas el día de reposo y él sanó a esas personas. Y entonces las personas que en ese tiempo de Jesús creían que la ley decía, es que no debes de trabajar, no debes de hacer esfuerzo el día de reposo, entonces sanar el día de reposo no es correcto. Entonces se le echaban encima a Jesús y le empezaban a echar pleito y Jesús les dice, es que no han entendido el propósito de la ley, ese es el problema, ¿no? O Jesús, por ejemplo, no nada más sanaba el día de reposo, Jesús hacía otras cosas como, por ejemplo, al momento de hablar, él hablaba diferente. Por ejemplo, un maestro del tiempo de Jesús, o inclusive nosotros en este tiempo, las personas que compartimos la palabra, cuando hablaban los maestros, lo que hacían es que ellos hacían referencia siempre a la palabra, siempre hablaban en nombre de la palabra. Decían, por ejemplo, el profeta Isaías dice esto, como dice el profeta Jeremías esto. O sea, la autoridad que ellos usaban era la de la palabra, la de algún profeta, así es como ellos hablaban. Pero cuando Jesús hablaba, él hablaba diferente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que Jesús decía es, ustedes, por ejemplo, han escuchado que se ha dicho esto, pero yo les digo esto. Entonces las personas lo empezaban a escuchar y decían, a ver, espérame, ¿cómo está esto? O sea, ¿qué quieres decir con esto? O sea, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Por qué tú no dices, es que el profeta Isaías dijo esto? ¿Por qué tú dices que tú dices esto? ¿Cuál es tu posición con respecto a la ley? Lo que a ellos les preocupaba era, ellos creían que Jesús lo que venía a hacer era, él viene a quitar la ley, a hacerla a un lado, a abolirla y entonces a dar una nueva ley, por ejemplo. Y eso les causaba mucho problema en su corazón. Bueno, yo creo que estos versículos que él comparte en este mensaje son precisamente para abordar este tema. Porque él se da cuenta que hay muchas personas que están ahí, que lo están observando, que lo están viendo, que están viendo lo que está haciendo y lo que a ellos se les está viniendo a la mente es Jesús lo que está tratando de hacer él está tratando de hacer a un lado a Moisés y él quiere darnos unas nuevas reglas. Y para eso ellos no podían aceptar eso. Entonces lo que yo creo esta mañana que sería bueno para nosotros es tratar de entender por medio de estos versículos del día de hoy, de este pasaje, qué es lo que piensa Jesús acerca de la ley. Y sabe que yo le voy a decir algo, que tengo la convicción de que estos versículos nos van a decir o son la clave para poder entender todo lo que Jesús hace, lo que Jesús dice y lo que Jesús es en relación a la ley. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que vamos a estudiar esta mañana estos versículos poco a poco y vamos a tratar de entender, bueno, ¿qué nos dice al momento estas palabras de Jesús? ¿Qué nos dicen acerca de lo que Él cree acerca de la ley? ¿Le parece si estudiamos juntos esto? ¿Amén? ¿Sí? ¿Me acompaña? Número 1. Mire, ¿qué opinión tiene Jesús de la ley? Bueno, número 1, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Jesús piensa que la ley es perfecta. Yo creo que, no sé si a usted le ha pasado, pero creo que muchos de nosotros llegamos a pensar o llegamos a la idea de que
había algo malo en la ley. Sí, había algo malo en el Antiguo Testamento, que era defectuosa. Y entonces, como era defectuosa, Dios tuvo que poner en marcha un segundo plan, que era Jesús. No, es como muchos de nosotros pensamos, bueno, la ley fue el plan A, pero como no pudimos cumplir el plan A, entonces Jesús tuvo que sacar un plan B, se puso de acuerdo con el Señor y Jesús se pusieron de acuerdo, sabes que el plan B, la plan A no funcionó, no van a poder cumplir la ley, entonces sabes que voy a tener que ir yo voy a tener que hacer el plan B. Y eso yo creo que no estaría más lejos de la realidad de lo que, o sea, no pudiéramos estar más equivocados si pensáramos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted se va a la palabra, una y otra vez, la Biblia afirma que no hay nada de malo en la ley, no hay nada de malo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es más, no solamente dice la palabra que no es mala, sino que es preciosa, es hermosa, es buena, es perfecta. El Salmo 19, por ejemplo, Salmo 19, versículos 7 al 10, mire lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. No solamente el Salmo 19, si usted se va 100 salmos más adelante, el Salmo 119, versículo 16, mire lo que dice. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 18, abre mi corazón y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 17, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. Y así, uno tras otro, usted puede regresar y puede ver en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios dice una y otra vez, la ley de Jehová es perfecta, es buena, es hermosa. Pero ¿sabe qué? Que no solamente el Antiguo Testamento dice así. Si usted va a los pasajes del Nuevo Testamento, va a encontrar que mantienen la misma perspectiva exactamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 7:12, mire lo que dice. Dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y sabe qué? Que yo creo que Jesús no pudo ser más claro que él estaba de acuerdo con todo esto cuando él dice en el versículo 17, miren, yo no he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Yo no he venido para abolir el Antiguo Testamento. No, yo he venido para no he venido para poner fin, sino he venido para cumplir la ley. Entonces, la ley de Jehová es perfecta porque Dios o el Dios de la ley es perfecto. Amén. La ley de Jehová es perfecta y es hermosa. ¿Por qué? Porque es una expresión del corazón y los pensamientos y del carácter de Dios. Entonces, Jesús no vino, dice él mismo, yo no vine a arreglar la ley porque la ley no necesita que se arregle. Yo simple y sencillamente vine a cumplir todo lo que la ley nos dice que hagamos. Número 2. No solamente Jesús piensa que la ley es perfecta, Él también piensa que es permanente, o sea, es relevante todavía para nosotros. Versículo 18 dice, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. O sea, si tú piensas que la ley ya pasó de moda, que eso quedó en el pasado y que ahora te puedes enfocar simple y sencillamente de la mitad de la Biblia para la derecha, estás equivocado, porque dice Jesús, hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este mundo tal como lo conocemos, ninguna de estas palabras de este libro completo van a dejar de tener relevancia. Toda la palabra es relevante. Es más, dice Jesús, no solamente aquellas ideas que tú crees que son importantes o las frases que te sabes de memoria son importantes. No, todas las palabras, hasta la más pequeña apóstrofe que tú puedas ver en mi palabra, dice Jesús, es importante y va a permanecer hasta que todo se haya cumplido al pie de la letra. En otra ocasión, Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 17 dice, es más fácil, va a ser más fácil que el cielo y la tierra pasen a que una tilde de la ley deje de cumplirse. O sea, la cultura puede cambiar,
las personas pueden cambiar de ideas, de parecer, de modas. Es más, la tierra podrá dejar de existir tal y como la conocemos, pero la ley de Jehová, mi hermano, va a seguir siendo la norma de vida para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Jesús dice, él piensa, la ley es perfecta, la ley es permanente. Número 3, la ley es relevante. Mire lo que dice el versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero, dice Jesús, cualquiera que guarde sus mandamientos, y no solamente los guarde, sino los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, dice Jesús, mira, tan relevante es toda la palabra que necesitas obedecer toda la palabra. Pero ¿sabes qué? No solamente necesitas obedecer la palabra, sino que necesitamos, mi hermano, usted y yo, en asegurarnos de enseñar toda esta palabra a los demás, incluyendo aquellos principios que usted y yo pudiéramos considerar, bueno, a lo mejor son principios pequeños o no tan importantes o de no tanta importancia. Usted y yo necesitamos enseñar y obedecer la palabra, toda la palabra, incluyendo el Antiguo Testamento, a todas aquellas personas con las que nosotros convivimos. Nosotros no estamos aquí para decidir qué parte de la palabra vamos a compartir o no. Nosotros necesitamos compartir toda la verdad de esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿sabes qué? Romper, aunque sea el más pequeño de los mandamientos que están acá, va a tener serias consecuencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? La ley es perfecta, la ley es permanente, no va a pasar, la ley es relevante, tiene aplicación todavía para nuestra vida, hay que obedecerla. Número 4, Jesús creía que la ley apuntaba a él mismo. Fíjese lo que dice, quisiera regresar otra vez al versículo 17. Mire lo que dice Jesús. Miren, yo no he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino he venido para cumplir. Jesús dice, mira, yo no he venido para hacerla a un lado, no he venido para hacerla obsoleta, no he venido para reemplazarla, yo he venido para cumplirla. La pregunta que yo le tengo a usted esta mañana es, ¿y qué quiere decir eso que Jesús cumplió la ley? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Yo no he venido a hacerla a un lado, yo he venido para cumplirla. ¿Qué quiere decir Jesús con eso de cumplir la ley? Bueno, mire, hay muchas maneras que pudiéramos interpretar esto, pero lo más importante, si tuviéramos que resumir, creo yo, todo esto, es la ley, el Antiguo Testamento, encuentran su cumplimiento, su meta, su propósito en la vida, ministerio y en la muerte de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Jesús dice, yo he venido a cumplir la ley, lo que Él está diciendo es, yo vine a cumplir todo lo que la ley decía que había que hacer y todo lo que la ley prometía, se cumple en mí. O sea que Jesús es aquel al que las escrituras apuntan. Jesús mismo dice, ¿sabes qué? Ustedes no han entendido. Las palabras, el Antiguo Testamento lo que hace es que apunta a mi persona. Entonces Jesús está diciendo, yo vengo y cumplo todo eso. Ahora, pero no solamente Jesús o la ley se cumple en Jesús, sino también al momento de decir Jesús, yo he venido a cumplir la ley, lo que Él también quiere decir es que Él cumple la ley. No solamente la ley se cumple en Él, sino que Él cumple todo lo que la ley pedía que se cumpliera. Por ejemplo, mire, ¿cómo cumple Jesús la ley? Primero pudiéramos decir, Él cumple con la enseñanza de la ley. O sea, lo que el Antiguo Testamento, si usted se va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que era una revelación parcial. O sea, había muchas cosas que no podíamos entender. Pero cuando viene Jesús, lo que Él hace es que nos muestra una revelación completa de lo que toda esa escritura nos quería enseñar. O sea, toda esa doctrina, toda esa enseñanza que no hemos entendido, al venir Jesús lo que hace es como quitar un velo de nuestra vista y nos enseña a poder entender lo que la ley quería enseñar. Otra cosa es que Jesús cumple la profecía. Todo lo que la ley apuntaba, todo lo que el Antiguo Testamento predecía del Mesías, se cumple en Jesús. Otra cosa que Jesús hace es que cumple la parte ceremonial de la ley. Yo no sé si usted se acuerda, pero si usted se va al Antiguo Testamento y empieza a leer, usted se va a dar cuenta que Jesús les dio muchas, ¿cómo le podemos llamar? Actos ceremoniales para que ellos cumplieran, ¿no? Entonces Jesús dice, mira, yo quiero que ustedes sean
separados del resto del mundo. Yo quiero que mi pueblo se pueda identificar de una manera diferente. Y para eso lo que el Señor hace, lo que Dios hace es que les da cierto tipo de reglas a seguir, por ejemplo. Entonces Él les decía, por ejemplo, no se corten el pelo, ¿verdad? De aquí de la parte de las pestañas, ¿no? De la parte de las, ¿cómo se llama aquí? De las patillas, ¿verdad? Por ejemplo, decía, hey, no se corten esa parte del pelo. Entonces usted ve todavía personas que, por ejemplo, ¿verdad? Siguen esas normas y ellos no se cortan esta parte del pelo por cumplir ese mandamiento. El propósito de Dios era, ¿sabes qué? Los paganos, las personas que no son de mi pueblo, lo que hacen es que se cortan esa parte del pelo para participar en actos que no necesariamente van de adoración, que no van acorde a lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, para separarlos, para poder diferenciar a su pueblo, Jesús les da ese tipo de reglas. Por ejemplo, les dice, ustedes pueden comer cierta comida, pero cierta comida no pueden hacer. Quiero que hagan, por ejemplo, cierto tipo de ceremonias, la ceremonia de la Pascua. Quiero que recuerden esto, quiero que recuerden aquello. ¿Para qué lo hacía Dios? Lo hacía otra vez, para tratar de identificar a su pueblo, para que su pueblo se viera diferente a como los demás naciones del mundo se veían. Lo que Jesús hace, mi hermano, al venir es que Él viene y en su sacrificio en la cruz, Él cumple todas y cada una de esas ceremonias o fiestas o tradiciones que la ley apuntaba. Por eso, gracias al Señor, es que las ceremonias ya no las hacemos usted y yo. No sé si se ha fijado, pero usted y yo no celebramos, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés. Nosotros no celebramos el día de reposo de esa manera como a lo mejor en el Antiguo Testamento se mandaba hacer. Sabes que el día de reposo no puedes hacer esto, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes caminar más de ciertos pasos. Nosotros no lo celebramos de la misma manera. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué? Porque todas esas ceremonias lo que hacían es que apuntaban a algo. Y dice el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 y 17, dice, todo esto apuntaba a Jesús. Por eso dice él, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto, por ejemplo, a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o el día de reposo. Cosas, dice él, que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia de todo esto pertenece a Cristo. La razón por la que usted y yo, por ejemplo, ya no hacemos sacrificios es porque Jesús en su sacrificio cumple todas las normas de la ley que la ley pedía. Usted y yo ya no celebramos el día de reposo como se celebraba antes. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que Jesús en su sacrificio, en su vida, en su ministerio, ahora es nuestro reposo. ¿Sí se fija? Entonces Jesús viene a cumplir todas esas normas ceremoniales. ¿Qué más hace Jesús? Él cumple la parte también, no solamente ceremonial, sino lo que pudiéramos llamar la parte moral de la ley. ¿Cómo lo hace? ¿A qué nos referimos cuando decimos la parte moral de la ley? Bueno, usted se acuerda de los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué te decía? Lo que podías hacer, lo que no podías hacer. Entonces, lo que Jesús hace es que Él viene y Él cumple en obediencia perfecta cada uno de esos mandamientos de la ley. O sea, lo que usted y yo no pudimos hacer, lo que el pueblo judío no pudo hacer, Jesús viene y lo hace al cumplir cada uno de los mandamientos o de las leyes morales del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Que no solamente eso hace Jesús, sino que también lo que Él hace es que nos ayuda a entender la intención, el significado de la ley. O sea, Jesús lo que hace es, yo no quiero que se enfoquen nada más en leer la ley y en tratar de entender la ley así nada más superficialmente. Lo que quiero enseñarles, dice Él, es lo que el corazón de Dios intentaba lograr cuando nos dio esas leyes. Amén. Entonces, cuando yo leo pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 10:4, que dicen, Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree, no me está diciendo que la ley ya no aplique para usted y para mí. Lo que me está diciendo es que la ley encuentra su cumplimiento en la persona, en el ministerio de Jesús. Él cumple la ley al morir en la cruz por sus pecados, por mis pecados, y ahora Él, Jesús, satisface cada una de las demandas de la ley, y a nosotros que ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, por medio de esa fe en Él, nos hace a nosotros justos delante de Dios y nos hace que cumplamos cada una de esas normas que la ley mandaba. O sea, esto quiere decir que ahora usted y yo no somos aceptados por Dios al cumplir la ley, sino que
por medio de Jesús, al poner usted y yo nuestra confianza en la ley, que en Jesús, que Él cumplió la ley, es como usted y yo ahora somos aceptados ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Mira, la ley es perfecta, la ley es permanente, es relevante, la ley apunta a Jesús. Y número 5, el último punto que yo creo que podemos aprender de esto acá en estos pasajes es que Jesús sabía y creía que la ley sí es perfecta, la ley es buena, la ley es hermosa, es permanente, es relevante, pero la ley es insuficiente para salvar. Versículo 20. Probablemente este versículo es es uno de los versículos claves en este sermón, si no el más clave. Dice él, porque yo les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Yo creo que si nos ponemos a pensar, este probablemente sea uno de los pasajes más duros que Jesús habló. Mire, póngase a pensar. Si usted y yo hubiéramos preguntado en ese momento, cuando Jesús está compartiendo el pasaje, y le preguntamos a las personas que están ahí, ¿quién es la persona más justa que tú conoces? Si le hubiéramos preguntado eso a la gente que estaba escuchando el mensaje, sin lugar a dudas, mi hermano, la respuesta hubiera sido los fariseos. Sin lugar a dudas, ellos hubieran dicho, oh, los escribas. Ellos son las personas más justas y más respetables que yo conozco. Ahora, vamos a ponernos a pensar, bueno, ¿y quiénes eran esas personas? ¿Por qué los consideraban así? Bueno, una persona, por ejemplo, un escriba, era una persona que estudiaba desde muy pequeño, los educaban para poder entender, para poder interpretar la ley. Entonces, desde niños, a ellos los ponían a estudiar y cuando llegaban a la edad de 40 años, se ordenaban o se graduaban, por decirlo así, como un escriba, ¿no? Como un abogado, por decirlo de la ley. Entonces, lo que ellos hacían era, ellos tomaban la ley, ellos escribían la interpretación de lo que ellos creían que la ley significaba. Ese era el trabajo que ellos hacían. Los fariseos, por otro lado, eran una secta de los judíos cuyo enfoque de ellos era cumplir la ley. Entonces ellos decían, ok, si esta es la interpretación de la ley, lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a enfocar toda nuestra vida, toda nuestra atención en cumplir los mandamientos de la ley. Y lo que ellos hacían era, se separaban del resto del pueblo, por decirlo así, de la gente común, para poder santificarse y para poder cumplir la ley. Entonces, por fuera, desde un punto de vista externo, si tú mirabas a esas personas, tú pudieras decir, bueno, esa persona es bastante justa, es una persona que trata de cumplir la ley, es una persona que esa es su pasión, el deseo de su corazón es cumplir la ley, ellos hacen todo esto. Mire, tanto era su deseo de cumplir la ley, que lo que ellos hicieron es, pues, al estudiar el Antiguo Testamento, al estudiar toda esa palabra, ellos llegaron a la conclusión que esa palabra tiene 613 reglas. Ellos se pusieron a estudiar y dijeron, bueno, la palabra de Dios no puede ser así nada más tan sencilla. O sea, si Dios nos dio esta palabra, quiere decir que hay una aplicación para cada parte de nuestra vida. Entonces, lo que ellos hicieron es empezaron a agarrar los mandamientos, lo que venía ahí, la escritura, y empezaron a interpretarla y a sacar conclusiones y a sacar aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ellos podían decir, ¿sabes qué? Tú no puedes caminar, el día de reposo se tiene que respetar, es parte de la ley. Pero ¿qué significa, por ejemplo, descansar el día de reposo? ¿Qué significa trabajar? No, pues trabajar es hacer esfuerzo. Ok, ¿y qué significa hacer esfuerzo? Ah, no, pues hacer esfuerzo a lo mejor es caminar más de, no sé, de 100 pasos. Tú tienes que caminar menos de 100 pasos porque si no te esforzaste y ya rompiste la ley. Ese era el trabajo de ellos. Ok, entonces, ellos llegaron a esta conclusión y dijeron, hay 613 reglas en la ley. Hay 248 mandamientos de qué hacer y 365 cosas que no hacer. Entonces, hay 248 reglas que te dicen, harás esto, harás esto, harás esto, y hay 365 que te van a decir, oh, pero no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. El compromiso de esas personas era obedecer cada uno de estos mandamientos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿se imagina lo que las personas que estaban ahí pensaron cuando Jesús les dice, ¿sabes qué? Tu justicia tiene que ser mejor que la de esas personas. ¿Se imagina lo que pensaron ellos? ¿Se imagina cómo se sintieron? Yo me imagino, ay, espérame, Jesús, ¿estás hablando de los fariseos y de los escribas? O sea, no puede ser. ¿Pudieras repetir lo que dijiste otra vez, Jesús?
O sea, pónganse a pensar, los fariseos, los escribas, representan lo mejor que el hombre puede lograr por sí mismo. El mejor esfuerzo, lo mejor que el ser humano puede dar por sí solo, eso representaban los escribas y los fariseos. Entonces, las personas que están ahí saben, a ver, espérame, o sea, no tiene demasiado sentido, o sea, ¿cómo voy a poder yo mejorar eso? ¿Qué quieres decir con esto, Jesús? Yo me imagino a Jesús, está sentado, acuérdese, él está sentado, la gente está parada, acá lo hacemos al revés, pero no pasa nada, no se preocupe. Jesús, yo me imagino, mira, déjame decirte algo. Lo que tú has escuchado de estas personas, de los fariseos, de los escribas, de esas personas que tanto respetas, lo que tú has escuchado de ellos es que necesitas cumplir las reglas, ¿verdad que sí? Sí, Jesús, sí. Te han dicho que, por ejemplo, no debes de matar. Sí, Jesús, claro que sí. No cometas adulterio, ¿verdad que sí? Sí. Necesitas amar a tu prójimo, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, pues yo estoy aquí para decirte, dice Jesús, que eso no es suficiente. ¿Se imagina lo que las personas pensaron cuando Jesús dice eso? Lo que tú has escuchado, todas esas reglas, no son suficientes. ¿Se imagina lo que esas personas sintieron en ese momento? ¿Cómo, Jesús? Sí, mira, ¿sabes por qué? Yo me imagino a Jesús hablando con esas palabras de amor que usted sabe cómo él habla, ¿no? Cuando nos habla, cuando nos regaña, cuando nos quiere llamar la atención. Dice, mira, ¿sabes por qué no es suficiente? Porque todas esas reglas, 613 o 700 o 800 o las que tú quieras, no llegan al corazón del asunto. Son superficiales. Se quedan cortas de la intención del corazón de Dios. El problema es que esas reglas se enfocan en las acciones de las personas. Pero déjame decirte algo. Las malas acciones no son el problema del ser humano. El problema es la fuente de donde vienen todas esas acciones que el ser humano hace. Y la fuente de todas esas acciones es el corazón. Mira, sí. Quizá usted y yo pudiéramos decir, ¿sabes qué? Yo no he matado a nadie. Check. Esa regla al menos la cumplí. Ya nada más me quedan 612, ¿no? No matarás. No, no he matado. Jesús dice, bueno, lo que pasa es que no has entendido la intención del mensaje. El mensaje no era nada más que no mataras. El mensaje era que fueras más allá. Sí, quizá no has matado a nadie. Pero ¿qué pasa cuando llega ese hermano que no te cae tan bien y lo miras? ¿Qué sientes en tu corazón? Bueno, es que no me cae tan bien y prefiero sacarle la vuelta. O, ¿sabes qué? No me cae tan bien y nada más de verlo me da coraje. Exactamente, dice Jesús. ¿Ves? Esa era la intención de la ley. Ok, ¿sabes qué? Jesús, yo no he cometido adulterio. Check. Ya nada más me quedan 611 reglas. Jesús dice, sí, te has detenido de llegar al acto, pero me puedes negar que has volteado a ver a una mujer que no es la tuya y has echado a volar tu imaginación. Sí, quizá no hayas robado, pero ¿qué tal esas horas de trabajo que cobraste sin en realidad trabajar? Si te fijas, la intención de la ley, la intención del corazón de Dios es llegar al corazón, no nada más a la acción. Lo que necesitas entender es que la intención de Dios es que no solamente nos enfoquemos en las acciones, sino que lleguemos a la fuente de esas acciones. La santidad de Dios no requiere cumplimiento de reglas solamente. Lo que la santidad de Dios requiere es un cambio de corazón. Ese era el problema de los fariseos. Su justicia es superficial, es externa, está basada en lo que hacen, en acciones. Estaban enfocados en esas acciones que la ley pide y lo que ellos hicieron es poner todo su esfuerzo en poner reglas que les ayudaran a cumplir sus requisitos. No podemos adulterar. Entonces, ¿sabes qué? A mis hijas lo que voy a hacer, les voy a prohibir que hablen con un hombre. No lo mires a los ojos, no mires a un hombre y con eso entonces te voy a ayudar a que evites adulterar. Vamos a poner reglas alrededor de la regla, alrededor de la norma, para entonces ayudarnos a cumplir los requisitos de la ley. Pero el problema, dice Jesús, es que el problema está en su interior.
Su corazón seguía lejos de Dios. Y cuando el corazón no ha cambiado, mi hermano, tarde o temprano lo que va a hacer es que te va a llevar a hacer aquellas cosas que usted y yo no necesariamente queremos hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, y ya con eso termino. Yo creo que lo que Jesús está tratando de decirnos en todo esto es que, mira, el problema no está en la ley. El problema está en que hemos malentendido el objetivo de la ley. El problema es que malinterpretaron el propósito para el cual Dios nos dio la ley. Los fariseos fallaron porque están tratando de usar la ley para lo que no fue diseñada. La están tratando de usar para ser aceptados por Dios. Eso, mi hermano, se llama legalismo. Legalismo no es amar la ley de Dios. Legalismo no es desear cumplir la ley de Dios. Legalismo es tratar de ser aceptado por Dios por cualquier otro método que no sea la gracia de Dios. Legalismo significa yo voy a tratar de ganarme la aceptación de Dios en mi propio esfuerzo. Entonces se enfocaron ellos tanto en la ley que perdieron de vista el hecho de que no iban a poder cumplir la ley. No entendieron que el propósito para el cual Dios nos dio la ley era para llevarnos al arrepentimiento, era precisamente para mostrarnos, mira, este es el estándar de la santidad de Dios y ese no va a cambiar. El estándar es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, porque Dios no cambia. El punto es que si eres honesto no vas a poder cumplir los requisitos, las demandas de esta santidad que Dios pide. Entonces, el propósito de darte esta ley es para que te des cuenta de eso y te arrepientas y entonces entiendas que tienes necesidad de Dios, que tienes necesidad de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Que yo creo que la gran tragedia de todo esto es que por tratar de obedecer la ley, por tratar de poner tanta atención en cumplir los mandamientos de la ley, el problema fue que perdimos de vista a Jesús. Nos enfocamos en la ley, en la letra, y perdimos de vista el objetivo o aquel al que la ley nos quería apuntar. Jesús nos dice el día de hoy, mira, hay una justicia mayor a la que tú estás acostumbrado. Lo especial de la ley, lo que la hace hermosa, mi hermano, no es que nos apunte a Moisés, no es que nos apunte a los 10 mandamientos, no es que nos apunte al monte Sinaí. Lo especial, lo que la hace hermosa, mi hermano, es que nos apunta al único que pudo cumplir la ley en el monte Calvario. Al único que pudo cumplir a la perfección las demandas de la ley. A ese es al que la ley nos apunta. Ese es el mensaje del día de hoy. Ni lo mejor que tú puedas hacer por ti mismo es suficiente. Lo mejor que tú conoces no va a ser suficiente. Tu mejor esfuerzo no va a ser suficiente. Jesús es el único justo, el único capaz de obedecer y cumplir la ley a la perfección. Él estuvo dispuesto a entregar su vida, mi hermano, por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es, bueno, ¿y qué nos corresponde entonces hacer a nosotros? Si Él cumplió la ley, si Él ya cumplió a satisfacción todas las demandas de la ley, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Cómo puedo yo responder? Mi pregunta para usted sería, bueno, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Jesús dice, bueno, vas a necesitar una justicia que va más allá de cualquiera que tú pudieras alcanzar por ti mismo. Es una justicia que ni la mejor persona que tú conozcas. Póngase a pensar en la persona más justa que usted conozca, la persona más buena que usted conozca, la persona que usted dice, esta persona camina con Dios, yo sé que camina con Dios.
La justicia que Jesús pide es una justicia que ni siquiera esa persona puede alcanzar por sí misma. Y mire, muy importante, no estamos hablando de ser mejor que los fariseos. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está diciendo, mira, los fariseos de las 613 cumplieron 500. Tú necesitas cumplir 550. Necesitas cumplir más leyes que él. No, lo que Jesús está hablando, él está hablando de una justicia que es completamente diferente. Es un concepto diferente de justicia. Lo que él está hablando es, necesitas mi justicia. Necesitas la justicia de Cristo. Por eso Pablo en 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, lo que usted y yo necesitamos es estar en comunión y en una relación personal con aquel que cumplió la ley. ¿Quieres cumplir la ley? Necesitas cumplir la ley. No hay otra opción. El estándar no ha cambiado. No es que Dios dijo, bueno, como no pudieron cumplir la ley, no necesitan cumplir la ley. No, el estándar de Dios no cambia, es el mismo. Su santidad es la misma, la exigencia es la misma. La pregunta es cómo lo vas a tratar de hacer. Y lo que el Señor nos está diciendo es, lo que necesitas entender es que por ti mismo no lo vas a poder lograr. Lo que necesitas es aceptar, es creer, es poner tu confianza en aquel que sí cumplió la ley. ¿Quieres cumplir la ley? La respuesta es, necesitas encontrarte, estar en comunión, estar en relación con aquel que sí la pudo cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y sabes cuál es el resultado de poner nuestra confianza en el Señor? Que se cumple lo que la ley había prometido. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, el resultado de poner mi confianza en Jesús es que Él ahora me imparte su justicia. Y me hace libre, mi hermano, para cumplir esa misma ley que por mí mismo yo no iba a poder cumplir. Pero ¿sabe qué? Que cuando Él pone su Espíritu Santo en mi corazón, me ayuda no solamente a cumplir esta ley externamente, sino de corazón. Me ayuda no para a cumplir la ley para ganarme el favor de Dios, sino lo hace para que yo pueda cumplir esa ley por amor a Él, porque Él me salvó. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se ponen de pie conmigo? La pregunta entonces es, volviendo al principio, ¿es importante la ley? ¿Es importante el Antiguo Testamento? ¿Es importante todo lo que podemos aprender ahí? Y la respuesta es absolutamente sí. La otra pregunta es, ¿necesito cumplir la ley? La respuesta es sí y no. No necesitas cumplir la ley para ser aceptado por Dios. Eso ya lo hizo Jesús. Pero sí necesitas cumplir esa ley por amor. Porque su Espíritu Santo ahora nos llena, mi hermano, y nos motiva a vivir amando su ley. Entonces, sí, la ley es aplicable, sí, es relevante, sí, necesito cumplirla, sí, pero necesito entender que no lo voy a poder hacer por mí mismo, sino que al momento de que el Señor Jesús me sella con su Espíritu Santo, entonces me da la capacidad para amar su ley, para buscar cumplir su ley, no por obediencia nada más, no solamente para cumplirla en sí, sino por amor a Él, porque recuerdo lo que Él hizo por mí, que Él no tenía que venir y morir por mí, pero Él así lo hizo, lo decidió hacer porque me ama. Y entonces su amor llena mi corazón para que entonces yo pueda amar su ley y pueda buscar cumplir su ley por amor a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no cierra sus ojos esta mañana? ¿Por qué no le da gracias a Dios? Ahí donde usted está, dígale al Señor gracias.
Gracias, Señor, porque yo no podía cumplir, pero tú la cumpliste por mí. Gracias, Señor, porque no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Gracias por sellarme con tu Espíritu Santo. Gracias por darme ese amor por tu ley, para cumplir tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplirla por amor a ti. No solamente para cumplir con una norma, sino porque te amo, Señor. Dale gracias a Dios. Si tú estás en Cristo esta mañana, ¿por qué no le das gracias a Él? Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias por tu justicia que ahora me viste a mí, me cubre a mí. Gracias porque yo no tengo que cumplir todos estos mandamientos por mí mismo. Gracias porque tú lo hiciste en mi lugar, Señor. Gracias. Gracias. Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta mañana. Señor, si hay alguien en este lugar que ya te conoce como su Señor y Salvador, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada uno de nuestros corazones, Señor, con esta palabra. Señor, que en las próximas horas, días, semanas, meses, años, Señor, esta palabra pueda penetrar nuestro corazón, pueda transformar, pueda dar frutos, Señor, en nuestra vida. Que nos haga comprender la magnitud de tu amor, Señor. La bendición que es estar en tu gracia. No para hacer las reglas a un lado, sino para poder entender que tú las cumpliste, Señor, y que ahora tú has puesto tu Espíritu Santo en nuestro corazón y que por amor a ti, Señor, nosotros ahora deseamos y anhelamos, Señor, obedecerte a ti. Padre, y si hay alguien en este lugar, esta mañana, que no te conoce aún, yo te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta ese corazón. Tu Espíritu Santo pueda ministrar el corazón de esas personas, Señor. Pueda abrir sus ojos, pueda abrir sus oídos espirituales, Señor, y que ellos puedan, Padre, dar ese paso de fe. Que esas personas puedan entender, Señor, que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, que te necesitamos a ti. Y que esas personas, Señor, puedan poner su confianza en ti, Jesús, como su Señor y su Salvador. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te bendigo, Señor, y te alabo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.